Gloria al Señor. Damos gloria a Dios por este tiempo y en esta noche estamos nuevamente conectados para compartir la siempre viva, poderosa y eficaz palabra de Dios. Y gracias al Señor por este privilegio de poder dictar el taller. Y les quiero comentar algo ya. A veces el sonido, a veces el video no se ve bien, no es un problema mío, es un problema de internet del planeta, porque el otro día me decían los pastores chilenos que no hubo oportunidad de verse bien, pero yo gracias a Dios lo estoy grabando, mi celular está aquí a mi derecha y lo estoy grabando, así que aquellos que necesitan, que porque no se ve bien o no se escucha bien, mañana me solicitan y yo mañana les estoy enviando el taller. Si no, entren a nuestro canal de YouTube, tomen nota, Iglesia Centro Alem, Iglesia Centro Alem. En el buscador de YouTube busquen Iglesia Centro Alem y ahí están un montón de prédicas, enseñanzas y por supuesto que cada martes a la mañana estamos subiendo el taller. Damos gracias a Dios por esta segundo encuentro que estamos teniendo y oramos rápido en el nombre de Jesús y nos abrochamos los cinturones de seguridad y arrancamos. Padre, en esta noche te alabamos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar juntos, Señor, para poder estar alrededor de tu palabra, que es siempre viva, que es poderosa y que es eficaz. La gloria y la honra de todo lo que vamos a hacer en esta noche y decir y enseñar sea solo para ti, Jesús. Que tu Espíritu Santo nos capacite, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias porque los hermanos hacen bien en aprender y a mí me hace muy bien enseñar. Gracias porque me haces sentir útil y gracias, Señor, porque es un mimo para mi vida y para el ministerio que tú me has dado, que tú sabes que lo amo con locura. El poder estar compartiendo, que se extienda esto, que los hermanos puedan compartir a otros hermanos, que cada semana se vayan sumando cada vez más y Señor, que podamos poner por sobre todas las cosas manos a la obra, que no solamente seamos oidores, sino que podamos ser hacedores de todo, absolutamente todo lo que tú nos das. Oramos con gratitud y con alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer un repaso, hermanos. Vamos a hacer un repaso ahora del bosquejo, del orden. Tenemos 5 encuentros más con el link que ustedes ya tienen. Pueden entrar todos los lunes a las 9:30 de la noche. La semana pasada hemos dado la introducción y hemos hablado de la oración poderosa y eficaz. Y en esta noche vamos a ver el punto 1 que habla de la necesidad del ministerio de liberación. Vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta ¿qué es liberación? ¿Por qué es necesaria la liberación? Dentro de esa segunda pregunta que levantamos vamos a estar hablando de que es necesaria la liberación en primer lugar para la iglesia y en segundo lugar para dar respuesta a las personas que no tienen a Cristo. La otra clase vamos a estar hablando del ministerio de liberación, vamos a estar hablando de qué es un mandato, vamos a aprender contra quiénes luchamos, vamos a estar aprendiendo de la autoridad de la palabra y del poder en minúscula, pero poder al fin de Satanás. Eso va a ser para la otra clase. Para la otra clase ya vamos a meternos en la parte más práctica del taller. Vamos a estar presentando 10 pasos para hacer adecuadamente la liberación. Vamos a estar explicando cada paso, aplicando cada uno de los pasos. Vamos a ver cómo yo puedo estar presentando un video sobre un material de una persona manifestada y sobre ese material poder trabajar y abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer las preguntas necesarias. Vamos a estar presentando, si Dios así lo permite, tengo que estudiar un poco cómo hacer para que salga en pantalla este material y vamos a aprender entonces qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer a la hora de ministrar liberación. En la otra clase, ya estaríamos en la quinta clase, vamos a estar dando algunos consejos prácticos, hablar de los dones que necesitamos para ministrar liberación,
Vamos a también a dar respuesta de manera breve, porque si no habría que hacer casi un taller en exclusividad sobre qué sucede con los niños, si los niños pueden manifestar problemas espirituales o no, qué se hará y cómo se llevará adelante la liberación en un niño. Y vamos a dar, muy a vuelo de pájaro, una información general de cómo actuar en los casos como por ejemplo de esquizofrenia. Así que en esta noche vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 5. Hacemos un repaso, no voy a leer desde el versículo 13 al 20 porque si no esto nos va a quitar mucho tiempo. Lo hemos visto en la clase pasada, pero sí vamos a hacer la lectura por lo menos del versículo 16 de Santiago 5. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, aleluya, puede mucho. Una de las mayores destrucciones, de manera breve introductoria, hacemos un abuelo de pájaro, un repaso de la clase anterior, que decíamos que una de las mayores destrucciones que vive el pueblo de Dios es no tener conocimiento de orar poderosamente y eficazmente en la vida de las personas que no encuentran respuesta a la falta de victoria en alguna área de su vida. Tengo que ser sincero, lo fui la clase anterior. Yo nunca ministré liberación a nadie que no fuera miembro activo de una iglesia. Yo sé que esto suena fuerte, a algunos le puede producir un dolor de cabeza, pero desde el año 1989 hasta el día de ayer, yo nunca ministré a nadie que no fuera miembro, que no fuera líder, que no fuera un hermano o una hermana. En cada lugar que he parado, en lugares donde me han hospedado, después terminé orando por los dueños de esa casa, por los diáconos que me albergaron, por el pastor, por la esposa del pastor. Con los días que van transcurriendo, mientras uno va dando la enseñanza y los talleres, se empieza a abrir la cabeza en el sentido espiritual de las personas y el cristiano se da cuenta que necesita conocer un Cristo de libertad. Por eso digo que una de las mayores destrucciones que vive el pueblo de Dios hasta el día de hoy es no tener conocimiento de orar poderosamente y eficazmente en la vida de un montón de buenos y fabulosos hermanos, en la vida de personas, pero que no encuentran respuesta o victoria en alguna área de su vida. Después, por supuesto, vamos a estar con el correr de los días, de los talleres de los días lunes a las 9:30 de la noche. Vamos a ver por qué pasa esto. Citábamos en la clase anterior, Oseas 4:6, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y decíamos en la clase anterior, y estamos haciendo un repaso hasta que los hermanos se vayan sumando y se vayan conectando, que la oración poderosa justamente es poderosa porque en primer lugar es específica. La oración, desde el punto de vista práctico, para liberar una persona, no es poderosa por el grito, no es poderosa por el conocimiento humano que puedo tener desde el punto de vista teológico, sino que es poderosa porque descubre las causas. Es que hay que ir a las causas de las situaciones, de por qué la persona que está manifestada, la persona que necesita liberación, se metió en alguna cuestión que vamos a ver ahora en unos minutos más, sin darse cuenta, ató áreas de su vida, y entonces a la hora de romper esos yugos, la oración poderosa tiene que ser específica. ¿Específica por qué? En cuanto a que sabe el objetivo a alcanzar, posee un fin determinado. El fin determinado, mis hermanos, es que la persona quede libre. El fin determinado es que yo no me golpee, que la persona que estoy ministrando no se golpee. El fin determinado es que la persona no la mandemos a un manicomio porque la estamos ministrando mal, sino que el fin determinado es que encontremos las causas de las cuales la persona se ató. O sea, hay que tener un diálogo, hay que tener una entrevista con mucho tacto, con mucho amor y con mucho cuidado. Y el fin determinado es que la persona indudablemente quede libre en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Realizando la oración poderosa que es específica. En segundo lugar, y estamos haciendo un repaso, la oración poderosa es eficaz en cuanto a que tiene poder para obrar.
la oración es eficaz porque tiene poder para obrar. Y en tercer lugar, la oración poderosa cubre multitud de pecados, como enseña Santiago, capítulo 5, del versículo 13 en adelante, pero ahora estamos a la altura del versículo 19 y 20 de Santiago 5. Cubre multitud de pecados la oración poderosa, en cuanto a que busca la bendición y la liberación de otro, es decir, deshace la consecuencia de los pecados. Presten atención. Todo pecado confesado es lavado y perdonado por la sangre de Cristo y damos gloria a Dios. Pero hay ciertos pecados de los cuales el Señor en Cristo ya nos ha perdonado, pero son ciertos pecados que producen ataduras espirituales. Y cuando nosotros oramos poderosamente, de manera específica, cuando oramos eficazmente y poderosamente, estamos cubriendo multitud de pecados porque estamos deshaciendo las consecuencias de algunas metidas de pata que la sangre de Cristo en el arrepentimiento no limpió, pero son pecados que han producido consecuencias en nuestra vida. Hacemos un repaso ahora de la clase anterior, lo miramos desde otro punto de vista. La oración poderosa y eficaz es aquella que es específica, es decir, la oración por la liberación de una vida tiene que saber bien el objetivo a alcanzar. Debe ser, escucha bien, una oración ordenada y cuidadosa. ¿Por qué? Porque buscamos la bendición, porque no buscamos que la persona se lastime, porque no buscamos ponerle un espíritu de temor, porque no buscamos que le agarre un delirio místico. Entonces quiere decir que la oración tiene que ser ordenada y cuidadosa. El que sea la oración, escucha bien por favor, el que sea la oración ordenada y cuidadosa no significa que no tenga unción esa oración. Hay algunos conceptos raros dando vuelta por el pueblo del Señor, que si uno no grita, que si uno no pone la Biblia sobre la cabeza, que si uno no le unge con aceite. En la Biblia no dice que hay que ungir con aceite para liberar a nadie, pero son folclores que a veces se desatan dentro de nuestras congregaciones. Y cuando uno quiere hacer las cosas de manera ordenada y cuidadosa, parece como que allí no estuviera la unción. ¿Se acuerdan que les decía la clase anterior que una de las cosas que me llamó la atención del pastor Pablo Bottari era justamente lo que acabo de decir? Su manera de trabajar ordenada, amorosa y cuidadosa. Más de una vez yo he visto liberar a una persona a los gritos, y también lo he hecho yo, a los golpes, donde los hermanos ni siquiera se acercaban ni le tocaban. Parecía que la persona estaba allí personificada, el diablo en su vida. Los hermanos ni se acercaban ni se tocaban, ni la querían tocar, y yo lo he visto de Bottari, y lo he hecho yo también, que me he acercado y le he dado un abrazo. Recuerdo el caso de una mujer que me apuntó para darme una trompada, y la madrugué. En vez de pegarle, la abracé y le dije en el oído, Jesús te ama, y la mujer se me derritió. Al espíritu humano le hablo, abre tus ojos, vuelve ahora en el nombre de Jesús. Unción plena, respaldo de Dios pleno cuando somos ordenados y cuidadosos. Saquémonos el folclore de la cabeza de que cuanto más gritamos, más unción hay. Eso no tiene que ver con ser alguien que tiene el corazón de Dios. Tiene que ver más con las personas que no conocen cómo llevar adelante una liberación y están pegando el manotazo del ahogado. Repetimos, la oración poderosa y eficaz es aquella que es específica. ¿Por qué? Porque es una oración ordenada y cuidadosa. La oración poderosa y eficaz es aquella que justamente es eficaz. ¿Qué es esto de la oración eficaz? Habíamos dicho en la clase anterior lo que dice la definición del diccionario de lengua castellana: poderoso para obrar, que logra ser efectivo, que tiene un intento y que lleva adelante un propósito. Y la oración poderosa es aquella que cubre multitud de pecados. Y con esto ya finalizamos el repaso y vamos a la clase 2.
cuando nosotros como iglesia, como pueblo del Señor viviente, no practicamos la oración de los unos por los otros, estamos edificando una casa en la arena que tarde o temprano, por no estar en la roca firme, se nos va a venir encima. ¿De qué manera práctica acontece eso? Si nosotros ponemos, y voy a dar un ejemplo, a un hermano como director de alabanza y no le ministramos, no le sacamos el paquete de encima, tarde o temprano vamos a tener problemas. Y te darás cuenta todos los problemas que a veces hay dentro de las congregaciones, donde hay discusiones, donde hay peleas, donde no hay una visión en común. Justamente, ¿por qué? Porque se está empuja con situaciones que las personas vienen cargando desde antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador, pero que ahora están en Cristo y que se complica a veces de sacarle ese paquete de encima porque no tienen la humildad suficiente de abrir sus corazones. La oración poderosa y eficaz es la que tenemos que hacer en este tiempo, porque estamos, como decíamos la clase pasada, en la antesala del evento del regreso inminente del Señor Jesucristo. Y Él viene a buscar, escucha bien, a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y la práctica de esta oración, de orar unos por otros para que seamos sanados, es el comienzo para obtener la santidad. Porque como bien dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Decíamos la clase pasada que probamos con estatutos y no caminó. Probamos con reglas y no caminó. Probamos con tradición y no caminó. ¿Por qué no empezamos a probar orando unos por otros para sacarnos los pesos de encima y lograr así la santidad? Y no tratar de lograr la santidad por méritos propios, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús, conociendo a un Cristo de libertad. La oración poderosa y eficaz por la vida de aquellos que no encuentran victoria, mi hermano, mi hermana, es el camino a la santidad, como decíamos recién, sin la cual nadie verá al Señor. Alabado, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a dar respuesta ahora a la pregunta que es liberación. Y te animo a que tomes lápiz y papel y que tomes nota. Yo voy a ir lo más lento que pueda porque me entusiasmo y empiezo la enseñanza a convertirla en una prédica, pero piano, piano, dice un italiano, tranquilo, llegamos lejos. Piano, piano, va lontano, el dicho italiano. ¿Qué es liberación? Es simplemente, es una definición esta, es simplemente sacar debajo del yugo, de la opresión y de la cautividad del diablo a una vida que, supuestamente sin medir las consecuencias, se encuentra atada y comprometida con el enemigo de nuestras almas. Eso es liberación. Una persona que no se siente bien. Pastor, cuando leo la Biblia se me nubla la vista. Toneladas de hermanos tuve que ministrar cuando empezó la conversación de esta manera. Pastor, cuando empieza la alabanza a mí me da sueño. Pastor, cuando empieza la adoración en la iglesia a mí me da como modorra, se me cierran los ojos pesan como 5.000 kilos, no puedo concentrarme, termina la alabanza y ahí estoy fresquito como una lechuga. ¿Qué está pasando allí? Estoy dando ejemplos, no me malinterpreten, no tomen esto como un metro patrón. Pero son ejemplos, ahí hay una lucha espiritual. Pastor, cuando quiero orar empiezo a bostezar. Bueno, como diría el pastor Botari, el bostezo tiene varios síntomas. El primer lugar puede ser que uno está con un ataque del hígado a bárbaro y allí en el culto o en la oración está bostezando porque no se siente bien del hígado. Pero a veces el bostezo puede estar marcando que esa persona en algún momento practicó algo de ocultismo o tiene relación con el espiritismo. Entonces, ¿qué es liberación? Es simplemente sacar debajo del yugo de la opresión y de la cautividad del diablo a una vida que supuestamente sin medir las consecuencias, como un hombre, una mujer que le pidió toda la vida o parte de su vida alguna imagen, la adoró y no sabía que la adoración a las imágenes producen ataduras espirituales porque se están sometiendo en el mundo espiritual a los espíritus que operan detrás de esa estatua. Sin medir las consecuencias, se encuentra atada y comprometida con el enemigo de nuestras almas. Y vos sabés muy bien quién es lastimosamente el enemigo de Cristo y de nuestras almas, es decir, Satanás.
Yo quiero enseñarte algo. Y toma nota, el ser humano es un ser tripartito, es decir, cada uno de nosotros estamos compuestos por espíritu, por alma y por cuerpo. Ahora bien, ¿a qué pueden estar atadas y comprometidas las personas? Vamos a ver ahora el área espiritual. Si estás tomando nota, yo te voy a mencionar de manera lenta a qué pueden estar atadas las personas, que luego en el diálogo, en la charla, en la consejería, en la oración poderosa y eficaz y específica de los unos por los otros, uno tiene que estar entrando a indagar en cada una de estas cosas que ahora voy a mencionar. ¿En qué pueden estar atadas y comprometidas las personas? En primer lugar, en el ocultismo. Pastor, yo antes de conocer a Cristo, sí, fui espiritista, fui ocultista, es verdad, pero ya no practico más y ahora nací de nuevo y soy una nueva criatura. ¿Qué pasa con esa vida? Simple, llega a Cristo, Jesús le perdona todos los pecados porque la persona dijo, Señor, me arrepiento de mis pecados, sus pecados son perdonados, pero es preciso orar poderosa y específicamente por esa vida, rompiendo cada yugo de manera específica cuando antes iba al ocultismo. Así que en el área espiritual, las ataduras parten del ocultismo, te las menciono, de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, de la cartomancia, las personas que se tiraron cartas españolas o cartas de tarot, del horóscopo. Hay un montón de personas que antes de conocer al Señor, voy a pedir que apaguen el audio, por favor, algunos que están conectados que cierren su micrófono. Cartomancia, horóscopo, algunos que, practicaban el horóscopo antes de conocer a Cristo, el espiritismo, la escuela científica Basilio, la escuela Allan Kardec, la escuela o el juego de la copa, todo eso tiene que ver con el mundo espiritual. Y hoy tendríamos que agregar algo, lastimosamente, que tiene que ver con quizás en minúscula el rey en su máxima expresión. Voy a ver si apago el sonido, discúlpenme, porque hay alguien ahí que tiene el audio abierto y se complica. Se me complica bastante. Ahí está, gloria al Señor. Bueno, ¿qué es el Internet? Hoy con un clic estamos viendo el taller de liberación. Salimos del taller de liberación, espero que esto no se haga, ¿no es cierto? Y con 2 clics o 3 a lo sumo podemos entrar en una película pornográfica o en un canal pornográfico. Y hoy todo esto polula, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando le damos el internet a nuestros hijos. Y a los hijos que son pequeños y tenemos que tratar de colocar las computadoras en el comedor de nuestros respectivos hogares para que por lo menos de reojo al pasar veamos qué está viendo el nene o la nena. Así que en el área espiritual somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Las ataduras parten del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, de la cartomancia, del horóscopo, del espiritismo. Atendía toneladas de hermanos en Cristo que quisieron memorizar las escrituras haciéndolo a través del método Silva, que es un método del control mental parecido al método Ilben. Primero surgió en una época el método Silva y el método Ilben fue una copia de ese método. Fíjense en el sentido, ¿no es cierto? Por aprender y memorizar las escrituras con una profundidad mayor, se metieron en una atadura espiritual tremenda. Hubo una época en la iglesia del centro, allí en Capital Federal, donde de otra denominación y de otra congregación vecina llegaban hermanos y hermanos que eran locos por aprender la Biblia, pero habían dejado de tener ganas de leer la Biblia. Eran locos por la oración y no iban más a la oración. Y uno por allí abre su corazón en una de las charlas que yo tuve con él y me cuenta que había hecho el método Silva para aprender. Después que quedó libre en el nombre de Jesús, me mandó a no sé cuántos hermanos de esa misma congregación que tenían un problema similar, un problema parecido, pero que también habían hecho el método de control mental Silva, que por supuesto el hermano y la hermana no lo sabían, ¿no es cierto? Fíjense cómo el diablo se va modernizando. Y todavía nosotros a veces hay sectores más conservadores
que no consideran que un cristiano puede tener ataduras o problemas espirituales. Hacemos un repaso. ¿En qué pueden estar atadas y comprometidas las personas? En el área espiritual: ocultismo, brujería, hechicería, adivinación, cartomancia, horóscopo, espiritismo, y también tenemos que agregar hoy en día el internet. Siguiendo en esta línea, las personas pueden estar atadas a la magia, a las maldiciones generacionales, a las lecturas de libros, como te compartía recién el libro de Método Silva, las películas de Harry Potter y los libros de Harry Potter, los libros de la nueva era. Cada vez que uno se somete a la lectura de la palabra de Dios, está bajo la autoridad del autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero cada vez que yo leo un libro, por más que el escritor sea cristiano, también me estoy abriendo al mundo espiritual de estar sometido al espíritu o a los espíritus que operan en la vida de las personas. Y yo sé que con esto algunos dirán, pero si estoy leyendo un libro cristiano. Hay muchos libros cristianos que son humanistas, no voy a dar los nombres y mucho menos de los siervos, pero hay un montón de siervos conocidísimos hoy en día que son famosos y los libros de él o de ella son humanistas. Hay un montón de libros que tienen que ver con el tema de liberación, donde han sido escritos por personas que antes de conocer a Cristo, y estamos creyendo que lo han conocido en algún momento, por eso escribieron un libro, estuvieron metidos en el ocultismo, estuvieron en un montón de cuestiones y escriben ese libro ahora en Cristo, entre comillas, pero con métodos y sistemas, como diría el pastor Botari, bajo la autoridad del viejo patrón. Por eso hay que tener mucho discernimiento. Algunos hablan de una lista de 19 dones del Espíritu Santo, otros hablan de una lista de 21 dones. Hay alguien que hace una lista de 27 dones del Espíritu Santo. Y cuando a mí me pregunta, pastor, ¿qué don quisiera usted tener? Mira, si hoy necesita la iglesia un solo don de los 27 dones del Espíritu Santo, necesitamos como nunca antes en la historia del cristianismo el don de discernimiento de espíritu. ¿A qué pueden estar atadas y comprometidas las personas? A la magia en el área espiritual, a las maldiciones generacionales, a la lectura de libros, a las religiones orientales. Pastor, mi nene puede predicar artes marciales. Y bueno, se va a someter a la autoridad del profesor de las artes marciales y a los espíritus diabólicos que operan en él. Esto lo vamos a ver en otras clases. Todas las religiones orientales tienen que ver con el tema del ocultismo, tienen que ver con el tema de la adoración. Las artes marciales, si el profesor es un buen profesor de artes marciales, normalmente se comienzan con un saludo frente a una imagen del sensei o del sifu, como se dice en Kung Fu. Sensei se dice para las artes marciales japonesas. Y ya se le está adorando justamente al sensei, que normalmente esos grandes maestros ya fallecieron, ¿no es cierto? Así que hay una adoración a los muertos. Ni que hablar en el instructor, que cada cinturón que obtiene es una jerarquía más en el mundo espiritual. Así que las personas pueden estar comprometidas y atadas en el sentido espiritual: magia, maldición generacionales, lectura de libros, religiones orientales, religión afro-brasilera, umbanda, quimbanda y candomblé, control mental, meditación trascendental y tantas cosas que la lista sería muy larga. Dijimos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y ahora vamos a ver a qué pueden estar atadas las personas que vamos a ministrar, pero también sería bueno que te estés mirando en esta noche en tu propio espejo. Acordate la estadística del comienzo. Yo no ministré a nadie del año 89 hasta el día de ayer que no fuera miembro activo de una iglesia. Así que este taller tiene dos vertientes. Una enfoca para que vos aprendas y puedas ministrar a otros. Pero indudablemente que la primera vertiente es que vos seas ministrado. Las personas pueden estar atadas en el área del alma, que es el área de los sentimientos, a temores, fobias, fijaciones, convulsiones, resentimientos, raíces de amarguras, odios y maldiciones.
Nunca atendí a nadie que no fuera miembro activo de una iglesia. Y entre el 80 y el 90% de las confesiones que escuché desde el año 89 hasta ayer, miembros de iglesias, las ataduras parten desde 2 puntos: temores y odios. Temores y odios, es decir, falta de perdón. ¿A qué pueden estar atadas y comprometidas las personas? En el área del alma, el área de los sentimientos: temores, fobias, fijaciones, convulsiones, resentimientos, raíces de amargura, culpas propias o puestas por terceros, odios y maldiciones. Estamos en el área del alma y ahora, como seres tripartitos que somos y humanos, vamos a entrar en el área del cuerpo. ¿A qué pueden estar atadas y comprometidas las personas en el área del cuerpo? Al sexo ilícito, a través del adulterio y de la fornicación. En el cuerpo las personas pueden tener ataduras por desviaciones sexuales, la homosexualidad, el lesbianismo. Pueden estar atadas por sexo perverso o depravaciones, orgías, pornografía, relaciones con animales. Las personas en el área del cuerpo pueden estar atadas a la masturbación compulsiva, y una de las grandes ataduras, en particular a las mujeres, son producto de los abortos. Atendido a muchas hermanas durante todos estos años donde no se han podido perdonar por la culpa que han llevado sobre sus hombros de pedirle al Señor: Señor, perdóname, recibir el perdón, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero las consecuencias del aborto, tanto en la mujer que abortó como el hombre que decidió, también tiene que ser ministrado. He tenido situaciones donde he tenido adelante mío a hermanos manifestados frente a la renuncia y el autoperdón, porque hay que llevar a la persona a que se perdone y que se bendiga a sí misma en esa oración de renuncia que, como venimos diciendo, es poderosa, es específica y es eficaz y que cubre multitud de pecados. Damos gloria a Dios, aleluya, por este tiempo que estamos compartiendo. Levanto otra pregunta: ¿qué es liberación? Te voy a dar 2 definiciones más, ya son las 22 horas y también quiero dejar lugar a las preguntas que ustedes tengan y a las inquietudes. ¿Qué es liberación? En primer lugar, un cambio de señorío. Cuando vos te sentás a hablar con una persona para ministrar, o cuando vos te sentás para ser ministrado, en el mundo espiritual lo que está aconteciendo es un cambio de señorío. Satanás era el dueño de algunas áreas de la vida de esa persona y ahora voluntariamente someto esas áreas al señorío de Cristo. Y recalco la palabra voluntariamente, porque no se le puede obligar a las personas a que sean libres. Muchos pastores, en el afán de ver a su congregación liberada, han cometido un error santo, entre comillas, donde el miércoles te espero porque quiero liberarte en el nombre de Jesús. Los pastores, a veces en ese afán donde queremos ver a los hermanos y a las hermanas victoriosos, triunfadores, sin ningún tipo de problema, y tenemos el discernimiento que puede ser que esa vida tenga en algún área algún tipo de atadura, a veces nos equivocamos y obligamos a las personas a que sean ministradas. Yo quiero decirte algo, querido, querida. Hay un tiempo para conocer, hay un kairos, un tiempo específico de Dios para conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y hay un kairos, un tiempo específico de Dios para conocer a Jesucristo como libertador. A veces eso se da como secuencia, por lo menos esa es mi experiencia. Yo recibí a Cristo junto a mi esposa, los dos. La hermana Alba, que está allí conectada también viendo el taller, estaba al lado mío, y Alba Palacios fue la que nos llevó a la iglesia por primera vez, la iglesia del centro, allí en Capital Federal, calle Estados Unidos 1273. Pastor Braida predicaba en esa noche y recibimos a Cristo, y Alba es testigo de eso. Al poco tiempo yo pedí una entrevista con el pastor, fue una secuencia, hubo una conversión
fulminante, tanto en la vida de mi esposa como en mi vida. No perdimos el tiempo absolutamente para nada. Me sacaron al mes o antes del mes de convertido todo el paquete de encima. Los pastores allí en la iglesia del centro, año 1989, estaban de alguna manera experimentando con nosotros. Éramos los primeros, sépanme entender, conejillos de India, pero doy gloria a Dios porque me sacaron todo el paquete de encima y al poco tiempo, con solo 6 meses de creyente, me vi envuelto en la primera campaña Berazategui Jesús te ama, con el ministerio Mensaje de Salvación, y allí fui a donde conocí al pastor Pablo. Así que eso es el ideal. Digamos que pude experimentar el ideal. Nuevo nacimiento, confesión de pecados, liberación, ¡pum! Nos fuimos para arriba enseguida. Satanás era el dueño de algunas áreas de mi vida, ahora voluntariamente, no por obligación. A mí nadie me obligó. Un día el pastor predicaba de algo, yo tomaba nota y yo dije, tengo que hablar urgente con ese hombre. El que me empujó fue el Espíritu Santo por la palabra. Es la palabra la que da luz. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no hablamos de estos temas, si creemos que porque están dentro de la iglesia sentados ya está todo hecho, ahí donde el diablo se hace el festín. Voluntariamente someto esas áreas al señorío de Cristo y en la faz práctica esto se logra en la confesión. Santiago 5, versículo 16. Confesaos las ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es liberación? Otra definición: desandar lo que se anduvo. Antes de conocer a Cristo, yo andaba de una manera, vino un hecho puntual en mi vida, es decir, el nuevo nacimiento, me encontré con Cristo, vino el perdón de mis pecados, anotaron mi nombre allí en el libro de la vida, pero hay pecados que producen ataduras y ahora tengo que desandar lo que yo anduve. Antes de conocer a Cristo transité por caminos incorrectos, ahora voluntariamente, porque si no quiero ser libre, no le estoy diciendo al hermano y a la hermana que no quiero ser libre. Básicamente se lo estoy diciendo al Señor. ¿Cómo voy a ir al señorío de Cristo si alguien me está obligando? ¿A cuántos hemos ministrado liberación obligadamente dentro de la iglesia y hoy están igual o peor que antes? Porque el espíritu inmundo lo hemos echado en el nombre de Jesús, no se ha llenado esa vida con el señorío de Cristo y su estado postrero fue peor que el primero. Desandar lo que se anduvo, otra definición. Antes de conocer a Cristo transité por caminos incorrectos y ahora voluntariamente desando lo que antes anduve. ¿Cómo se logra en la práctica? Como te lo enseñé en la primera clase y la introducción de esta, a través de la oración poderosa y eficaz. Cuando me siento a hablar con alguien y le pregunto, ¿qué te pasó? Contame. Y empiezo a hablar, por ejemplo, no desde el área del cuerpo, que es el área más delicada, sino que empiezo a hablar si alguien te lastimó, es decir, empiezo a tener esa entrevista desde el área del alma. Y después, con el correr de los minutos, el Espíritu Santo va tocando la vida de esa persona. Con el correr de los minutos, el Espíritu Santo me va dando revelación. En alguna clase ya vamos a estar justamente enseñando lo que te acabo de decir, ¿no es cierto? De los dones del Espíritu que necesitamos para llevar y para penetrar más rápido en la vida de la persona. A veces las personas no se acuerdan de las situaciones vividas, otras veces las personas están esquivando la situación y ahí el Espíritu Santo, por revelación, por palabra de ciencia y conocimiento, dones de discernimiento de espíritu, nos dice qué preguntarle con mucho amor, con mucho cuidado, de manera ordenada. Llegamos a esa vida donde la persona se asombra y dice, wow, ¿cómo sabe con lujo de detalle este hermano y esta hermana lo que me está diciendo? Quiere decir que el Señor está aquí. Y la persona se quebranta, y cuando hay un quebranto sincero, gloria al Señor, allí está la liberación. Bendito, bendito sea el nombre de Jesús. Empiezo por el área del alma, el área de los sentimientos.
empiezo por el área espiritual o del espíritu, que justamente el ocultismo. ¿Qué practicabas antes de conocer al Señor? ¿Tenías algún santo al cual adorabas? Y allí se va haciendo las renuncias, como te voy a enseñar en las clases que viene. Sigo con ese tema tan delicado donde las ataduras en el área del cuerpo parten justamente del sexo ilícito, de la pornografía, del sexo perverso, de las depravaciones. Eso lo dejo para lo último, ¿no es cierto? Donde ya la persona tiene una mayor confianza para abrir su corazón, no solo delante de Dios, sino delante del hermano y la hermana que le está ministrando. Qué hermosa que es esta tarea. Qué hermoso que es ver al Señor Jesús, como por ejemplo cuando ahí en Marcos capítulo 9 va a liberar a ese niño, que lo vamos a ver más adelante en el taller, y dice el texto bíblico algo que a mí me vuelve loco. Dice así, que antes que la multitud se agolpase, reprendió ese espíritu y ese niño quedó libre. Al Señor no le gusta el circo. El Señor estaba mirando por arriba del hombro, teniendo un diálogo con el papá y mirando por arriba del hombro de ese papá que estaba allí preocupado porque ese niño no era libre, y ese espíritu a veces lo echaba en el fuego, Marcos capítulo 9, y a veces lo echaba en el agua, y estaba el Señor enojado porque los discípulos no lo pueden echar a ese espíritu inmundo. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Le reprende a sus discípulos el Señor. Pero dice allí en una parte, antes que la multitud se agolpase. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta el circo. El Señor agarraba la silla, se sentaba, charlaba, indagaba, preguntaba, abrazaba, hacía la oración ordenada, específica y eficaz. Y por supuesto que tampoco a él no le hacía falta tanto, porque él era el Señor, ¿no es cierto? Reprende y queda libre. Pero cuando la multitud llega, ya no lo ve a Jorgito, a Juancito, a Miguelito. La Biblia no dice el nombre de ese joven. Ya no lo ve ni gritando ni vomitando, y la gente ya no se reía más de él ni del Padre, porque había sido libre en el nombre de Jesús. Frente a la pregunta, ¿por qué es necesaria la liberación? Quiero decirte, ya para ir finalizando la segunda clase, en primer lugar, para sanar a la iglesia. Y en segundo lugar, para dar respuesta a los inconversos. Quizás te preguntás en esta noche, ¿por qué en primer lugar para sanar a la iglesia? Bueno, de alguna manera te lo vengo diciendo desde la primera clase, y te lo vengo diciendo abiertamente desde mi estadística de nunca haber ministrado a nadie que no fuera miembro activo de una congregación. Pero las razones son básicas. En primer lugar, es para la iglesia, porque la iglesia creyó que con el solo hecho de hacer la oración de arrepentimiento era más que suficiente para que el individuo quedara libre. Y después, con el tiempo, vemos a la hermana y al hermano que no crece, vemos al hermano, a la hermana como que tiene 10 personas adentro de sí misma, vemos al hermano y a la hermana haciéndole sacar canas verdes al pastor y al liderazgo, y vos decís, ¿qué le pasó? Si hace un año andaba bien, ¿y ahora qué le sucedió? Ataduras espirituales. No estamos poniendo en tela de juicio si nació de nuevo o no nació de nuevo. Por supuesto que dentro de nuestras congregaciones hay un montón de personas que lamentablemente no han tenido un encuentro personal con Cristo, pero sí lo han tenido con la religión, con la tradición y con el sistema que cada iglesia tiene por costumbre. Hay un montón de hermanos que no han nacido de nuevo y que creemos que son hermanos, pero no lo son. Pero hay otro montón de hermanos que han nacido de nuevo y se detienen en el crecimiento, tienen problemas, le aparece otro estilo de vida de golpe y porrazo, y no salen adelante porque también tienen temor de abrir su corazón adelante de otros y que después toda la iglesia se entere de su problema. Por eso mi esposa y yo tenemos cierto éxito cuando salimos, no porque somos unos fenómenos conocedores al máximo de esta cuestión, porque de esto creo que debemos saber lo básico, sino porque cuando vamos a un lugar a dar un taller, la gente viene a hablar con nosotros porque al otro día o porque a las 2 horas nos vamos de ese lugar. Y uno dice, oh, qué pícaro, se quiere sacar el paquete de encima antes que yo me vaya. El hermano y la hermana quiere tener una entrevista antes que yo me vaya. Y la verdad que a mí me produce tristeza.
porque eso habla de una falta de madurez del cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Santiago escribe Santiago capítulo 5 y dice, oren los unos por los otros para que sean sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago soñaba con una iglesia madura, hasta el punto que el pastor no tenía ningún problema de orar con algún hermano y decirle, hermano, ore por mí, aunque no se asuste, soy el pastor de la iglesia, pero estoy teniendo este problema. Qué diferente sería todo si tuviéramos ese alto grado de madurez. Y viceversa. Al poco tiempo el pastor otra vez está firme, el anciano, el diácono está firme y ahora son ellos que oran por ese hermano que antes oró por ellos. Orad unos por otros para que seáis sanados. Por eso, en primer lugar, la liberación es para la iglesia. Nosotros pensamos que porque la persona repitió como un loro, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, ya está todo. Está su nombre anotado en el libro de la vida. Pero si vive 30, 40, 50, 70 años más, ¿qué calidad de vida cristiana tiene? Malísima. Malísima. Hay un porcentaje muy alto de preciosos hermanos que están en otras congregaciones que no tienen ni gozo ni paz en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el texto de Romanos? Porque el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de los cielos, dice el texto, no es comida ni bebida. Justicia. Una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido justificados, aleluya, por los méritos de Cristo y ahora somos adoptados y somos hijos de Dios y Dios el Padre nos ve a través del sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz del Calvario. Eso se llama justificación. Pero hay un montón de hermanos en nuestras congregaciones, quizás muchos son los que están también mirando este taller, que no tienen ni gozo ni paz en el Espíritu Santo. Que toman Lexotanil, que toman Trapac, que toman un calmante, que tienen que dormir con la luz prendida, que siento que me tocan de noche los pies, que es cierto que me hablan, que siento que caminan arriba del techo. Yo ya fumigué, pensé que era una rata, pastor, pero siento que me zapatean en el techo de casa todas las noches, que siento que una cosa se me viene encima todas las noches y que no me lo puedo sacar de encima, que todas las noches estoy peleando y me levanto agitado y no puedo nombrar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hermanos están así? ¿O cuántos de ustedes están así? Personas que tienen que dormir con la Biblia abierta, pensando que de la Biblia va a salir, no sé, un arcángel, y en realidad duermen con la Biblia abierta porque tienen miedo. Yo he visto a personas, hermanos, que antes de subir al coche y salir a la ruta, ponen la Biblia abierta arriba del tablero, arriba del torpedo, como si fuera una protección. La Biblia, que está ahí arriba, a mí me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, o sea, alrededor de los que viven bajo el señorío de Dios, les guarda y les protege. Por más que yo ponga la Biblia abierta, si no vivo una vida de temor reverente, no vivo una vida bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de Cristo, si no abro mi corazón para decir, tengo este problema y necesito que alguien me ministre, por más que habla la Biblia arriba del tablero, me voy a poner el coche de sombrero en algún momento. La iglesia creyó que por el solo hecho de hacer la oración de arrepentimiento era más que suficiente para que el individuo quede libre. En segundo lugar, la iglesia careció de esta enseñanza. En tercer lugar, la iglesia no practicó la confesión de pecados por no imitar a la iglesia católica. Por supuesto que la iglesia católica al confesionario lo utiliza como una manipulación. El confesionario se inventó básicamente en el siglo XVIII y XIX justamente para enterarse los sacerdotes de los pecados de la reina o del rey y de los que manejaban ese pueblo o esa ciudad y después ellos tener el abajo de la manga y tener poder sobre los pecados confesados. Sí, para eso también. Guarda que dentro del pueblo de Dios evangélico también pasa esto, Pero hemos dejado de lado la práctica de la confesión porque creemos que es exclusividad de la Iglesia Católica. Pero en Santiago 5 dice que debemos confesarnos las ofensas unos a otros. ¿Para qué? Para el perdón
para que el pastor diga yo te absuelvo. No, para nada. Nosotros no tenemos autoridad de absorber nada. La sangre de Cristo nos limpia, pero sí tenemos autoridad de romper yugos. Y hay pecados que han sido confesados, y lo voy a repetir hasta el cansancio esto, de los cuales Jesús nos ha perdonado, pero son pecados que producen ataduras. Y no vayas a pensar en la autoliberación. Ya alguien me lo preguntó esta semana. Pastor, ¿existe la autoliberación? Claro, porque como estamos aprendiendo, y yo sé que el Espíritu Santo te está revolviendo el estofado y te está haciendo pensar, ya todos se quieren autoliberar. El texto no dice confesate vos mismo la ofensa y autoliberate. Dice, confesaos las ofensas unos a otros y orad unos por otros. Porque hay un poder liberador que se desata en la confesión. La iglesia seccionó el ministerio integral de Jesús. Jesús tiene un ministerio integral. Jesús salva, bendito sea su nombre, liberta, sana, pero lo hace de manera integral. ¿Por qué es necesaria la liberación para la iglesia? No se predicó el evangelio del reino con sus beneficios y sus demandas. La iglesia creyó que un creyente no puede tener problemas espirituales. Entonces, bueno, un creyente no puede estar ni poseído ni enajenado, pero ya en nuestras clases vamos a ver qué le puede pasar a un creyente y qué no le puede pasar. La iglesia, por no practicar la liberación y la confesión de pecados, para ser ministrados y libres en el nombre de Jesús, formó ya a hombres y a mujeres no libres para la batalla, y vuelvo a repetir Oseas 4:6, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Para finalizar, en segundo lugar, el taller o el ministerio de liberación es para dar respuesta a los inconversos. ¿Por qué? Por algunas razones básicas. El crecimiento indiscriminado del ocultismo, la confusión religiosa, la variedad que hay en el mercado. Un día te habla un hermano de una denominación, dice una cosa, te habla otro hermano de la otra denominación, dice otra. La gente en la puerta recibe a los testigos de Jehová. Una variedad de mercado que la gente dice, ¿quién tiene la verdad de la milanesa de todo esto? Y la gente que no tiene a Cristo va para donde va el viento. El mundo de hoy es espiritista como nunca antes en la historia de la humanidad. Si el domingo que viene, en vez de hacer el culto, la iglesia sale a la calle a evangelizar y le preguntamos a la gente que anda dando vuelta por allí si podemos orar por sus necesidades, yo no creo que nadie te diga que no. Estoy segurísimo que del 100%, un 97% te va a decir que sí. Pero si le llegás a decir luego, ¿quiere venir a la iglesia que yo voy? En un porcentaje muy alto, pero muy alto, diría casi en un 90% te van a decir, no, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi iglesia. La gente no tiene problema que le oremos. La gente que no tiene a Cristo no tiene problema que le impongamos hasta las manos para bendecirle en el nombre de Jesús. La gente tiene problema contra la institución eclesiástica que representamos nosotros. La que está en descrédito es la iglesia, es la institución. Pero la gente es espiritista. Y así como nosotros le podemos orar a cualquier hijo de vecino, esa misma persona pega la vuelta y se para a un ocultista y también no le va a decir que no a su oración. ¿Por qué es necesaria entonces la liberación? Para dar respuesta a los inconversos. Crecimiento indiscriminado del ocultismo, la confusión religiosa, la variedad de mercado, los medios masivos de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, computación, y hoy tenemos al medio de los medios, ¿no es cierto? El Internet. Así como se escuchan y se ven los programas cristianos de pastores y de líderes, la gente también escucha brujos, curanderos, cartas astrales. Por eso, en segundo lugar, una vez que soy ministrado y me saco el paquete de encima, estoy apto para llevar la tarea adelante. Por supuesto que si no me saco el paquete de encima y tengo que ministrar a alguien para que sea libre, va a quedar libre, porque voy a usar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Pero lo voy a usar mal, porque mi vida no está en condiciones para ministrar a nadie. Quédate tranquilo, estamos en un proceso.
Ni siquiera el que está enseñando en esta noche está 100%. Vos y yo estamos en un proceso hasta llegar a la estatura y la medida del varón perfecto que es Jesús. Pero en ese proceso algún día tenemos que pedir que alguien nos ministre. Si no tenemos éxito en algún área de nuestra vida, por más que nos hagamos autoliberación, no funciona. Necesitamos confesar. Necesitamos que alguien ore por nosotros, necesitamos que alguien rompa esos yugos. ¿Por qué? Básicamente para dar respuesta sobre la autoridad de lo vivido. Estábamos, creo, si no me equivoco, y si Alba sigue conectada y yo le pudiera dejar hablar, creo que era la tercera campaña que yo trabajaba. Tendría 1 año y medio de creyente nomás. Tigre, en la cancha de Tigre. Y todas las noches entraba un chico homosexual con unas uñas larguísimas, que los pobres los camilleros que lo traían desde el centro del campo de juego donde predicaba el evangelista Anacondia hasta el área de liberación había como 50, 60 metros. Pobres los camilleros lo traían en el aire y el chico parecía un gato, los arañaba, los hermanos terminaban todos arañados en el cuello, en la cara. Su manifestación era muy agresiva y cuando lo depositaban ahí en la carpa para que nos hiciéramos cargo, bueno, había que estar luchando con eso, había que sujetarlo y todo lo que vamos a aprender las clases que vienen. Y en un momento se acerca un hermano con una voz muy firme, muy segura. Yo tenía 1 año y medio creyente, así que estaba como observador apoyando en oración a este hermano y cuando lo va a sujetar o creo que va a reprender no sé qué espíritu equivocadamente, es ese espíritu inmundo que estaba dentro de ese joven o esos espíritus que estaban adentro de ese joven, le dice: vos me venís a echar a mí si vos no tenés autoridad, vos eras igual que yo. Ay, mamita querida, no sabía dónde meterme, hermano, hermana, no sabía dónde disparar. Me desesperé, empecé a mirar para otro lado y cuando volví la vista hacia adelante, el hermano de voz gruesa y muy seguro ya no estaba al lado mío. Me había dejado este chico. Menos mal que apareció otro hermano más experimentado, pues yo tenía 0 de experiencia en ese momento. Pudo sujetarlo en el nombre de Jesús y pudo hacerlo volver en sí. Y ese chico entraba manifestado todas las noches. Yo no sé si pudo obtener la victoria y ser libre en el nombre de Jesús. Por eso básicamente necesitamos ser libres nosotros en primer lugar. Siempre estamos con la tendencia religiosa de apuntar con un dedo, pero hay 3 que nos apuntan a nosotros. Hasta tenemos que ser ministrados en primer lugar nosotros por una cuestión ética, básica. Y en el segundo lugar por una cuestión espiritual para que el enemigo no tenga de dónde agarrarse. Crecimiento indiscriminado de ocultismo. La gente necesita conocer a un Cristo de libertad. La confusión religiosa, variedad de mercado. Si no conocen por la palabra al Señor, que conozcan por las señales. Los medios masivos de comunicación que atacan y atacan y atacan, la prensa, la radio, la televisión, la computación. Y en estos últimos años, si faltaba algo, apareció el Internet. Para eso es necesaria la liberación. En primer lugar, para la iglesia, para esperar de manera correcta al Señor, santos, sin manchas y sin arrugas. Y en segundo lugar, para que en el nombre de Jesús tengamos las respuestas necesarias para un mundo que cada vez es más y más atado por el diablo. Yo quiero dar lugar a preguntas, pero quiero en esta noche finalizar ahora orando. Después de la oración vamos a abrir los micrófonos y aquellos que quieran preguntar abran su micrófono y preguntamos. Si quedó alguna inquietud, alguna duda. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido. Te damos gracias, Señor, por esta hora que hemos estado atrás de tu palabra, Señor, y por todo lo que hemos aprendido. Y Señor, quita de esta enseñanza todo lo que humanamente pude haber colocado desde mi carne y que solamente quede la enseñanza de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por los tantos y tantos que se han conectado. La gloria sea solo para ti.
Gracias, Señor. Gracias por este encuentro. Gracias porque vamos a tener la posibilidad de encontrarnos también el lunes que viene. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.